Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de conversar en piso con Rodrigo Rojas, gerente general de la Bolsa de Valores de Asunción. Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Buenos días, Eduardo. Buenos días también a toda la audiencia de Proeconomía y Finanzas. Un gusto poder estar con ustedes. Rodrigo, te queríamos consultar. La Bolsa de Valores está atravesando un 2022 particular. Prácticamente toda la economía vivió momentos complejos, ahora un panorama un poco más alentador. Dentro de la Bolsa de Valores, ¿cuál es el análisis que hacen respecto al movimiento del año? Se tiene una ligera contracción con el año anterior, sin embargo, hablamos de volúmenes muy elevados todavía, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que es importante analizar primero en lo que fue la culminación del año pasado. El año pasado fue un año histórico para la bolsa en volúmenes de negociación. Hemos llegado a 3.400 millones de dólares en volumen de negociación, lo cual representó para la bolsa y en nuestro mercado de capitales un récord histórico en términos de volumen. Con esos valores hemos iniciado nosotros este año y también en base un poco a proyecciones que habíamos hecho para este año. Si bien en el primer trimestre tuvimos varios factores externos que no estaban de alguna manera previstos, el efecto de la guerra que comenzó también a generar un factor inflacionario a nivel local, también regional y bueno, y mundial, esto fue generando de alguna manera una desaceleración de todo lo que implica el volumen de negociación. De igual forma, con todo este contexto que se fue dando en términos de lo que fue el movimiento bursátil a nivel local, el primer semestre fue menor a lo que teníamos inicialmente estimado. Sin embargo, vemos que este segundo semestre y principalmente el último trimestre de este 2022 estamos teniendo un repunte muy importante. Estamos con un volumen acumulado en lo que va del año de aproximadamente 2.400 millones de dólares, inferior a lo que fue el año pasado, pero con una expectativa de poder por lo menos cerrar diciembre con valores que puedan estar próximos a 2.800 millones, que siguen siendo valores muy importantes en volumen de negociación y que representan por sobre todo un mercado que está evolucionando y creciendo a nivel bursátil. Uno de los datos relevantes que surgió últimamente es que la cantidad de empresas registradas en la bolsa de valores alcanza niveles históricos prácticamente. Sí. ¿Cómo se da esto, Sí, Rodrigo? sí, es correcto. A pesar de un poco de la contracción en términos de volumen de negociación, la bolsa viene trabajando conjuntamente con todas las casas de bolsa en seguir articulando movimiento dentro del mercado bursátil y esto de alguna manera requiere el impulso tanto del lado de emisores, que son empresas que se van incorporando al mercado de capitales con la opción de obtener financiamiento, ya sea para la emisión de bonos, de deudas o también para la apertura de sus capitales, como es en el caso de la emisión de acciones, ¿verdad? Hoy en día tenemos en registro de lo que fue el 2022, realmente histórico también en términos de crecimiento, con un crecimiento de casi 60% de registro en nuevas empresas. Esto representa realmente un factor muy importante de cara inclusive a lo que pueden ser los siguientes años para estas empresas en términos de emisiones, ¿verdad? Es importante destacar que el registro de las empresas en el sector bursátil es la que le habilita posteriormente a poder generar programas de emisión, tanto a nivel de emisión de deuda, que sería en el caso de los bonos, o emisiones de apertura de capital en el caso que las empresas estén registradas también como SAECAS, que puedan abrir también capital y emitir en acciones, ¿verdad? Es muy importante el registro de las empresas porque genera de alguna manera una expectativa también de generación de documentos o de papeles que son negociados en términos bursátiles. Este registro se hace ante la Comisión Nacional de Valores, que es la que habilita a las empresas a registrarse y operar en el mercado y posteriormente su registro en bolsa para poder de alguna manera después generar sus programas de emisión. Entonces es destacar un factor importante este año, la cantidad de empresas, lo cual demuestra también un poco el avance y la evolución y por sobre todo la confianza de las empresas en tener esta opción de emisión a través del mercado de capitales, que como nosotros decimos, es siempre un elemento complementario al que tienen las empresas hoy dentro de sus opciones de financiamiento tradicionales como es el sector financiero.
Entonces, las empresas van generando también nuevas alternativas de poder generar financiamiento, no solamente a través del esquema tradicional, sino también a través del mercado de capitales, a través de emisiones. Por eso nosotros vemos mucho como un factor complementario en las empresas de poder generar este financiamiento a través de ambos sistemas. Ujú. También se estaba avanzando en materia de la diversificación del tipo de empresas que marcan presencia en la bolsa, Rodrigo. Sí, es correcto. Dentro del registro de empresas que estuvimos nosotros evaluando su incorporación este año, vimos que la mayoría de las empresas que se han inscrito son empresas de varios rubros, lo cual también significa una diversificación en términos de opciones para el inversionista. Existen rubros que dominan principalmente las emisiones, que son las del sector financiero, también el sector público es un actor muy importante dentro de las emisiones. Sectores muy tradicionales también, como el sector de la construcción, que también han incorporado varias empresas en el registro. Y esto por sobre todo abocado también a emisiones alineadas a lo que tengan que ser proyectos de inversión principalmente, lo cual permite a través de estas emisiones generar una opción de financiamiento a plazos más largos y a condiciones que la empresa, dependiendo un poco de lo que tenga previsto dentro de su calendario de financiamientos, puede ir estructurando. Entonces, es muy importante también el factor de opciones de diversificación en términos de rubros a nivel de empresas que se registran, porque genera también opciones de inversión diferentes para los inversionistas del mercado de capitales en términos de poder tener instrumentos de varias empresas y varios rubros en su portafolio, lo cual siempre una buena diversificación permite también un rendimiento y dependiendo un poco del perfil del inversionista, también una expectativa de ir generando inversiones con rentabilidad y bueno, ya dependiendo de si un inversor más agresivo que pueda tener más opciones también de instrumentos en inversión o aquel más conservador también tiene opciones también de instrumentos que están alineados a lo que está buscando como inversionista, ¿verdad? Ujú. Rodrigo, la bolsa tiene su mercado primario y su mercado secundario. ¿Cómo están los movimientos en cada uno de estos segmentos? Correcto. El mercado primario está relacionado principalmente a las emisiones que realizan las empresas por primera vez cuando generan un primer programa. En este caso, el registro de empresas, luego el siguiente paso es el registro de los primeros programas y se realizan las emisiones en primario. Luego todo lo que se negocia o vende en el mercado primario pasa a ser automáticamente una opción de negociación al mercado secundario, ¿verdad? Hoy en día la composición del mercado primario y secundario, estamos hablando que en un 70-80% es de mercado secundario en promedio, lo cual indica que hay una buena profundidad en términos de negociación y por sobre todo liquidez de los instrumentos que se negocian en bolsa. Porque el mercado secundario permite directamente que el tenedor de esos instrumentos, sean bonos, acciones, pueda automáticamente al pasar al mercado secundario generar una liquidez rápida en el caso que lo necesite y existe un mercado que está adquiriendo esos instrumentos. Entonces, a mayor profundidad del mercado secundario en términos de volumen, es muy positivo para el mercado porque genera una referencia de liquidez importante, por sobre todo para que los inversionistas tengan una opción de poder generar en este mecanismo de salida en el caso de que lo deseen con sus tenencias, ¿verdad? Ujú. El mercado primario probablemente se vio también muy influenciado por el escenario de tasas de interés desde el punto de vista de los emisores. Sí, es así. En el mercado primario prevalece un poco también el análisis que hacen las empresas emisoras en términos de la coyuntura de la economía local, regional, inclusive también de otros mercados con que eventualmente este emisor esté operando. Y ahí la coyuntura de tasas de referencia es muy importante, ¿verdad? Considerar que este año tuvimos una coyuntura de las tasas de referencia del Banco Central, tuvieron un incremento importante buscando contener la inflación y esto de alguna manera genera que el emisor también sea un poco cauto en las emisiones que pueda generar
por sobre todo atendiendo las tasas que busca el emisor también poder adquirir, es decir, el emisor busca también poder colocar su instrumento a buenas tasas. Bueno, y las tasas de referencias locales e internacionales son un criterio dentro de esta evaluación. De igual forma, vimos emisiones en el factor que de alguna manera se determinó fueron que las inversiones fueron de plazos más cortos. Anteriormente los plazos de las emisiones eran de plazos más extensos, un poco por la coyuntura más favorable, era como vimos en pandemia, los plazos fueron mayores y las tasas menores. Y este año vimos un poco una contracción en el volumen afectado principalmente por el factor económico que generó que los plazos sean menores y también las tasas sean mayores. Entonces una coyuntura que fue más favorable al inversionista por alguna manera hacer un comparativo y el emisor un poco más cauto también en el momento de emitir. Pero esto es una dinámica normal dentro del mercado de capitales, atendiendo de que las decisiones del inversionista, así como el emisor, están siempre dentro de un marco de varios factores que son evaluados en el momento de decidir tanto una emisión como la de una inversión, ¿verdad? Rodrigo, un instrumento que entiendo que no es nuevo, pero que ganó mucho protagonismo en los últimos años es el reporto. ¿Cómo se están con las operaciones de reporto en la bolsa local? Sí. El reporte es un instrumento relativamente nuevo, pero que ya estaba bastante afianzado en el mercado de capitales y permite de alguna manera el manejo de la liquidez de corto plazo a través de una negociación de acuerdo entre las partes, por sobre todo en instrumentos de mesa de dinero, ¿verdad? Vimos que en pandemia fue un instrumento que se utilizó bastante para el manejo de la liquidez, pero a pesar de que ya la pandemia pasó para nosotros, vimos que quedó un instrumento de mucho uso y utilidad en el mercado y hoy representa uno de los instrumentos más negociados en bolsa. Estamos hablando que el reporto significa más o menos 60% también en volumen de negociación en esos instrumentos, en que permite también a los tenedores de instrumentos y a los inversionistas poder negociar esos instrumentos a través de esta herramienta. Entonces, hoy el reporte es claramente una herramienta muy utilizada y muy valorada por las partes para sus negociaciones. Entonces, creemos que ya es un instrumento que ya es de uso en corriente y va a continuar en esa línea por lo que vemos en términos de evolución de nuestro mercado. Rodrigo, justamente para que la audiencia comprenda cuáles son las principales ventajas de este instrumento. Justamente decís, en pandemia surgió y Sí. tuvo mucho que ver con la coyuntura, ¿verdad? ¿Cuál es la principal ventaja o las principales características del reporto? Y la herramienta permite básicamente hacer una negociación donde el vendedor del instrumento pacta con la contraparte volver a adquirir esos documentos y se paga una tasa de referencia sobre ese reporte, ¿verdad? Entonces eso permite a lo mejor a la persona que está vendiendo el instrumento poder generar una liquidez que está necesitando en ese momento y bueno, y la contraparte genera un rendimiento con ese instrumento. Pero al ser una operación que está repactada la compra, entonces el tenedor puede volver a adquirir ese instrumento y de esa manera se genera un mercado de negociación entre comprador y vendedor sobre ese instrumento de reporto. Es el principal beneficio y que sirve mucho para el manejo de liquidez, ¿verdad? Ya sea de corto plazo o necesidades puntuales que se puedan tener en ese momento. Y hoy existen muchos instrumentos que permiten mucha facilidad para hacer el reporte. En este caso, las partes tienen en cuenta el tipo de título, la calificación, que son factores también de evaluación para poder generar el cierre de una operación de reporte. Rodrigo, el 2023 se tiene un panorama económico tal vez más favorable, hay proyecciones de crecimiento económico, la economía va a tener mejor marcha en líneas generales. La bolsa de valores, ¿cómo se proyecta para el año que viene? Nuestra expectativa en línea con lo que se está evaluando desde los diferentes sectores como proyecciones y expectativas económicas también son positivas. Esperamos que el año que viene podamos tener un mejor ritmo de volumen de negociaciones y por sobre todo que podamos, todas las empresas que vimos que se registraron este año comiencen a generar programas de emisiones
para sus proyectos. Creemos que esto se va a dar atendiendo la cantidad de registro que tuvimos este año, y siempre se va a tener en cuenta probablemente la coyuntura de evolución de cómo vengan las tasas de referencia, con una coyuntura macroeconómica estable, con tasas del Banco Central que puedan estabilizarse o inclusive ir bajando. Eso yo creo que va a permitir que los emisores comiencen a tomar decisiones en cuanto a sus emisiones o programas con las tasas que están de alguna manera estructurando sus emisiones. Y por sobre todo también inversionistas que se van incorporando al mercado, también buscando alternativas de financiamiento y rentabilidad de sus ahorros, ¿verdad? Creemos que el año que viene va a ser un año positivo, al menos esa es nuestra expectativa de la bolsa, y por sobre todo que nos permita seguir creciendo en la evolución de nuestro mercado de capitales. Estamos trabajando desde la bolsa en poder seguir generando servicios y productos para el mercado a través de la plataforma de negociación que es la bolsa, que permitan tanto al inversionista como al emisor tener muchas opciones tanto de inversiones como de financiamiento, porque es el camino natural que se va a dar en términos de evolución de la bolsa, y por sobre todo seguir también muy atentos a incorporar nuevos instrumentos que puedan ser a lo mejor un poco más complejos a medida que el mercado se va profesionalizando también, ¿verdad? El desafío sigue siendo seguir explicando el funcionamiento del mercado a nivel local. Todavía tenemos mucho espacio por seguir creciendo, seguir incorporando mayor cantidad de emisores y seguir también trabajando mucho en la educación bursátil también a nivel mercado, que ayuda bastante por sobre todo a conocer los participantes, el rol de cada uno de los participantes, los instrumentos, las herramientas de análisis que tienen que tener en cuenta el inversionista, así como las obligaciones del emisor en el momento de salir a operar en bolsa. Porque hay una serie de condiciones que tienen que tenerse en cuenta, por lo cual la constante educación bursátil es importante que se pueda seguir dando. Entonces, esos son los aspectos que vamos a seguir trabajando desde la bolsa, y por sobre todo seguir invitando a las empresas a que evalúen la opción de incorporación al mercado de capitales, y los inversionistas que puedan tener toda la información y toda la herramienta que puedan requerir para sus inversiones como opción también de rentabilizar sus ahorros. Rodrigo, ¿hay algún proyecto, servicio o producto específico que esté más próximo de concretarse o que Sí. para la bolsa de valores sea prioritario para el año 2023? Tenemos muchos proyectos que estamos trabajando, tanto de la bolsa como en conjunto con el regulador, que es la Comisión Nacional de Valores. Estamos próximos a poder culminar ya un proyecto bastante interesante, que es de interconexión con el Banco Central, que el proyecto permite básicamente que todos los instrumentos de negociación públicas y los instrumentos públicos ya sean replicados en línea a la depositaria del Banco Central, y todo el esquema de liquidación de estos instrumentos públicos también se puede hacer. Este es un proyecto ya de varios años con el Banco Central que estamos en la etapa final de culminación. Tenemos otros proyectos con la Comisión Nacional de Valores, que está buscando también generar nuevos instrumentos, como el certificado de custodia negociable, que permitan de alguna manera poder incorporar otro tipo de instrumentos en la negociación bursátil, ¿verdad? Vinculados a, podrían ser contratos. Hay un sector muy importante, el sector ganadero, el sector agrícola también, que se podría trabajar en vincular de alguna manera, en ofrecer productos bursátiles. También el sector de las pymes es muy importante dentro del esquema de acciones que estamos trabajando. Y vamos a insistir mucho también tanto este año ya hemos iniciado un proyecto con una consultora internacional, de poder generar las emisiones temáticas, que creo que es un factor sumamente importante también para nuestro mercado, en seguir desarrollando las opciones de inversión y abocados también a lo que puedan ser las emisiones temáticas.
Bueno, y un poco seguir generando una mejor calidad de servicio, en seguir incorporando mucha tecnología a todo lo que es el procesamiento de operaciones bursátiles a través de la bolsa, y generando también a través del centro de estudio que tenemos en la bolsa, seguir generando capacitación y conocimiento para el mercado. Rodrigo, muchísimas gracias. Esperamos contar contigo nuevamente aquí en Proeconomía y Finanzas. No, muchas gracias, Eduardo, por la invitación y a las órdenes.